La semana pasada el Congreso aprobó con un muy bajo costo político la reforma energética que ha sido catalogada por muchos como histórica. A pesar de que en la Cámara de Diputados hubo mucha estridencia, lo cierto es que el intento de la izquierda para boicotear la reforma, así como las manifestaciones en las calles, tuvieron poco alcance. ¿Cuál podrá ser la reacción política en los próximos meses? Bienvenidos a Periférico 1313 con Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo. Buenas noches. Pues la reforma energética no es cualquier reforma, no es un tema común y corriente el que se ha discutido ahí, sino que tiene una enorme carga ideológica, enorme carga dogmática y genera una fuerte controversia, por lo menos entre la clase política, pero probablemente también entre los propios ciudadanos. Por ejemplo, se ha dicho que en la reforma energética, desde la izquierda se ha dicho que constituye una traición a la patria, que en fin, que se está traicionando la soberanía nacional, que se está vendiendo la esencia misma, casi de la mexicanidad. En el Senado hubo, por ejemplo, reacciones de algunos de los senadores de izquierda comparando la reforma energética con la invasión norteamericana. Bueno, aquí el punto, más allá de estar de acuerdo con eso, ¿no? Porque mucha gente estará de acuerdo en que efectivamente eso es lo que está ocurriendo, esta es la gravedad de la reforma energética. Aquí el planteamiento es, desde el punto de vista democrático, ¿de verdad se puede comparar el hecho de que haya dos posiciones distintas sobre qué hacer, en este caso con la energía, con el petróleo, con la electricidad? Son posiciones radicalmente distintas, desde luego, pero el hecho de que un grupo difiera de mi posición lleva a que yo lo califique como traición a la patria. No se puede simplemente decir, bueno, tenemos posiciones distintas respecto de lo que hay que hacer, medios distintos para fines que en principio coincidirían, que es aprovechar mejor el petróleo para el desarrollo económico, para beneficiar a la sociedad, pero tenemos puntos de vista diferentes, filosóficos, ideológicos, que nos llevan a plantear rutas distintas. Y sin embargo aquí las rutas se plantean como en términos de traición a la patria, de una descalificación total. Sí, es obvio que así sea en un tema tan sensible, aunque a mí no me queda claro si esta sensibilidad o esta polarización discursiva en la élite, que a mí no me parece que haya ido más allá de lo discursivo, esta polarización discursiva de traidores, vendepatrias versus salvadores, sea igual a nivel de la población. A mí sí me llamó la atención, José Antonio, que toda la amenaza de varias semanas de la izquierda y de los dirigentes del PRD no se materializó, al menos en la primera parte en la Cámara de Senadores, porque el proceso legislativo fluyó y no pasó nada. Después en diputados se calentó más la cosa, pero el proceso fluyó también. Tal forma que a mí no me queda claro que la sociedad mexicana se siente en este momento agraviada. Ahora, si tú les preguntas en encuestas, el 60 o 70% te dice que no le gusta el tema de los privados en el petróleo, pero tampoco siento que ahora México esté agraviado y sientan que se acaba de traicionar. Sin embargo, si dentro de 10 años nos enteramos que esto solamente fue un pretexto para la corrupción, que los energéticos siguen siendo muy caros, yo creo que sí va a haber una enorme decepción y un efecto boomerang. Sí, porque al final de cuentas se puede estar en contra de la reforma energética, de cómo quedó, de la apertura del capital privado. Yo no digo que necesariamente vaya a ser la panacea o que esa era la única forma de abrir el capital privado. Hubo varias discusiones, varias alternativas. Pero aquí el punto que yo estoy señalando es que se argumente con elementos, con datos, con información fidedigna, con estructuras económicas, más que con dogmas históricos, con dogmas ideológicos, con descalificaciones de traición a la patria, porque también se dijo de parte de la izquierda que era antidemocrática la decisión, cuando en realidad la democracia funciona con mayorías. Sí. Es decir, la ciudadanía eligió en el 2012 a los diputados y senadores de los distintos partidos. La mayoría recayó, digamos, en quienes planteaban una reforma de este tipo, que era el PRI y el PAN. Entonces no se puede descalificar como antidemocrático por el simple hecho de que no coincidan con ese programa energético. Claro. Pero se nos termina el tiempo de este segmento, continuamos en el segundo. De acuerdo con diversas encuestas, la opinión pública sobre la participación de la industria privada en el petróleo se encuentra dividida.
Algunos estudios muestran una mayoría de la sociedad a favor de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, mientras que otros estudios muestran a una mayoría en contra de que se autorice la inversión privada en estas industrias. Muchos grupos han dicho que una consulta popular podría revertir la reforma energética. Sin embargo, existen dudas de que esta acción sea procedente en términos legales. ¿Cuál será la reacción de la ciudadanía frente a la reforma aprobada? En realidad no podemos acusar que la reforma fue antidemocrática porque un grupo político está en contra de ella, José Antonio. A mí me parece que fue democrático, siguió el proceso legislativo. Tampoco podemos decir que fue una traición a la patria. En todo caso, lo que se puede cuestionar es si el contenido de esa reforma va a hacer bien a México o no. Yo soy de quienes piensan que sí puede hacer bien a México, pero también soy de los que entiende a quienes piensan que esto puede ser algo malo. Lo entiendo porque muchas reformas del pasado no dieron el resultado que esperaron y la corrupción que ha acompañado a muchas de estas genera duda y yo creo que eso es entendible, pero yo no creo que sea una traición a la patria. Dos, me parece que el proceso legislativo no tuvo mayor gravedad. Yo creo que esto no va a generar mayor conflicto político, salvo una cuestión que me preocupa. El 1 de enero se cumplen 20 años del levantamiento zapatista y hace 20 años, justamente por estos momentos, se estaba aprobando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es otra transformación de esta magnitud. Y fue en ese simbolismo de que México estaba ya yendo hacia el futuro mundial, como hoy se está diciendo en el tema de energía, que surge este problema interno. Yo sí temo que algunos grupos radicales, anarquistas, puedan decir el simbolismo de la traición a la patria del que hablábamos justifica que tomemos las armas. Ese es el único tema que a mí me preocupa un poco. Y dos, que la ejecución no sea correcta en el proceso de los próximos años. Sí, la ruta de la izquierda fue en primer lugar la movilización. Convocaron a la movilización y no respondieron. Es decir, recuerdo a López Obrador en el Zócalo conminando a sus 50 o 70 mil seguidores a que iban a hacer un cerco primero en el Senado, después en la Cámara de Diputados. Llegaron cerca de 500, 600 personas, 3,000 cuando mucho se decía en las crónicas, pero no los 50,000 o 70,000 que presuntamente se habían comprometido. Entonces, esta gran movilización que anunciaba la izquierda no se dio. Eso no quiere decir que la gente esté en favor de la reforma energética necesariamente. Por eso es que la ruta jurídica, que está dentro de lo institucional, se acepta, de la izquierda es solicitar la consulta popular. Es una figura que está en la Constitución, que después fue reglamentada recientemente ya a nivel secundario y que se plantea entonces como posibilidad o como alternativa para echar abajo la reforma energética, pero tiene problemas, hay dudas, hay incertidumbres sobre si procede o no procede someter a los ciudadanos la decisión propiamente de si esta reforma va o no va, independientemente de lo que haya ocurrido en el Congreso. La ley de consulta popular que se aprobó la semana pasada, yo la leí, está muy ambigua, no habla con claridad de si puede haber consultas con carácter revocatorio del pasado y por lo tanto a mí me parece que no procede. Me llama la atención que el PRD haya aceptado aprobarla como si fuera una forma para que ellos pudieran expresar su desacuerdo con la reforma energética, porque el presidente del PRD dijo, nos vemos en el 2015. De hecho, fue como una forma del PRD decir, bueno, no voy a hacer tanto show ahora, porque en 2015 les voy a echar abajo su reforma energética. Entonces se generó la percepción en la opinión pública de que la reforma energética sí podía ser parte de una consulta popular, pero si se lee la ley que se aprobó la semana pasada, en ningún lugar dice que se puede hacer con carácter revocatorio. Incluso, José Antonio, hay dudas de si las reformas a la Constitución son susceptibles de una consulta popular. De tal forma que a mí me parece que lo que nos vamos a ver en los próximos meses y quizá años es una ruta jurídica a nivel nacional, ante tribunales, ante la Suprema Corte, luego ante la Corte Interamericana, y eso es probablemente lo que ocurra. Sí, porque en primer lugar, quien va a definir precisamente por la ambigüedad de cómo quedó el reglamento y la Constitución que tampoco especifica si la consulta podría proceder o no, es que supongo que el PRD irá a la Suprema Corte, que es la que eventualmente decide qué temas pueden ser sujetos de consulta popular o no. Así es. Regresamos en Periférico 1313. Veamos ahora la parte internacional. Tanto la reacción de los mercados internacionales ante la reforma energética como la percepción que puede tener el mundo en México, de México, a partir de esta reforma que en términos históricos sí es una reforma muy importante.
Yo creo que aquí puede empezar el llamado momento mexicano, que hace un año se decretó, pero que en realidad no fue nada. Yo creo que aquí sí puede empezar. Yo creo que los mercados, los inversionistas llevaban esperando esto muchos meses. Ninguna de las otras llamadas reformas del Pacto por México les importaba, ni la hacendaria. Lo que les importaba era esta. Y sí hay una enorme expectativa y un enorme interés de lo que pueda ocurrir. Persiste la duda de si se puede echar para abajo o no mediante una consulta popular, pero creo que va a quedar claro pronto que no procede. Pero yo sí creo que esto va a generar una enorme expectativa. Yo sí creo que México puede aprovechar esta atención para para darle la vuelta a la percepción tan negativa del país. Yo sí creo que puede empezar a fluir dinero de manera significativa en los próximos años. Sin embargo, el impacto real ocurrirá dentro de 3, 4 o 5 años, mientras se genera la ley secundaria, mientras se hacen los contratos, mientras llega el primer pozo construido con inversión privada. Pero yo creo que es un buen momento en percepción internacional para México, sin ninguna duda. Ahora, esta reforma nos normaliza de alguna manera con lo que sucede en la mayor parte de los países petroleros, prácticamente todos, incluso quienes tienen una empresa estatal, como es el caso de Noruega, de Brasil, Colombia, Venezuela, etcétera. Ahí se aceptan muchos de los contratos y las categorías que se han introducido en esta reforma, contratos de riesgo, acuerdos para explorar, para explotar, para comercializar incluso el petróleo, sin que eso implique que se esté vendiendo propiamente el subsuelo mexicano. En ese sentido, creo que podrán vernos ya no como una empresa arcaica, lo que fue Pemex durante tanto tiempo, sino una empresa que tiene que competir ya a nivel internacional, que adquirirá competitividad, porque entrará de lleno en una situación de competencia. Se termina como tal el monopolio, lo que no quiere decir que se haya vendido Pemex, como decía la propaganda de la izquierda. Ahora, yo quisiera hacer un comentario, así como he hablado a favor de la reforma, sí creo que su éxito feliz dependerá de la capacidad regulatoria. No está claro que porque el contenido de la reforma sea bueno, los reguladores vayan a hacer bien su trabajo. Y ahí hay un riesgo que tenemos que tener en mente. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Con la presentación de más de 75 vehículos completamente nuevos en el Tokyo Motor Show realizado hace unas semanas, se pusieron los reflectores desde autos deportivos hasta camionetas todoterreno y mini autos, entre otros. Sin embargo, los que destacaron fueron los autos eléctricos y así, bajo el eslogan Smart Mobility City, quedó claro que de nada sirve que las marcas tengan autos de celdas de combustible, de hidrógeno y otras tecnologías si estas compañías no son capaces de ponerlas al alcance del público en general, labor que tiene que ir de la mano forzosamente con la creación de las infraestructuras correspondientes por parte de los diversos gobiernos a nivel mundial, sobre todo cuando los autos eléctricos son una opción en el combate a la contaminación y más cuando se prevé que la producción mundial de vehículos para este 2014 ascienda a 100 millones de unidades.